Hay un ruido constante dentro de tu mente, una voz que nunca calla. ¿Alguna vez has intentado silenciarla? ¿Te has acostado por la noche implorando un instante de paz solo para que esa voz grite aún más fuerte, repasando cada error del día, cada ansiedad sobre el mañana? Es una cárcel invisible, un monólogo incesante que analiza, juzga y duda, creando una tormenta de pensamientos que te ahoga lentamente, y en medio de ese caos, una sensación profunda y dolorosa comienza a emerger, la de estar completamente solo. Es la sensación de estar afuera, mirando hacia adentro. Ves a otras personas que parecen conectadas, que parecen sentir un propósito, una paz. Anhelas eso, sentir que perteneces a algo más grande, pero entre tú y ese universo de claridad existe un muro de estática, un ruido blanco ensordecedor generado por tu propia mente. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras gritando en una habitación insonorizada sin que nadie, ni siquiera el universo, pudiera oírte. Esa frustración, ese agotamiento de luchar contra ti mismo, no es un fallo tuyo, es la condición humana moderna, un secreto guardado bajo 7 llaves que nos impide acceder a nuestro verdadero poder. Creemos que somos esa voz, que somos ese caos. Pasamos la vida entera intentando organizar el ruido sin darnos cuenta que la solución prohibida nunca fue organizarlo, fue apagarlo. Lo que la ciencia ha descubierto en laboratorios secretos y con tecnologías que desafían la imaginación es que este ruido no es aleatorio, tiene una fuente, un epicentro dentro de tu propia biología. Imagina por un segundo que esa barrera, ese ruido que te aísla, no es una sentencia perpetua, es una frecuencia que puede ser alterada. Y por primera vez en la historia, los científicos consiguieron una prueba irrefutable de ello. No solo escucharon el silencio, fotografiaron el momento exacto en que un ser humano se conectaba con lo divino. Esta fotografía no es una metáfora, es el resultado de uno de los experimentos más audaces y prohibidos de la historia de la neurociencia, conducido por un hombre que se atrevió a cruzar la frontera final, el Dr. Andrew Newberg. Él es el padre de un campo científico revolucionario, casi místico, llamado neurotelogía. La misión de Newberg era un sacrilegio para los escépticos y una genialidad para quienes siempre habían creído: encontrar la firma de Dios en el cerebro humano. Para ello, no usó textos antiguos ni filosofía, usó la ciencia más avanzada disponible. Invitó a su laboratorio a monjes budistas con décadas de práctica en meditación y a monjas franciscanas en estado de oración profunda, y los metió dentro de máquinas de escaneo cerebral. ¿Puedes imaginar la valentía? Apuntar el lente frío de la ciencia hacia el acto más íntimo y sagrado del ser humano. El plan de Newberg era de una precisión quirúrgica. En el instante exacto en que los monjes y las monjas alcanzaran el clímax de su experiencia, la cúspide de la comunión con el universo, una sustancia radiactiva inofensiva sería inyectada en sus venas. Esta sustancia viajaría hasta el cerebro y se fijaría en las neuronas más activas, creando un mapa, una fotografía congelada de la actividad cerebral en aquel momento trascendental. Por primera vez, la experiencia mística dejaría de ser solo un relato subjetivo, se convertiría en un dato, una imagen, una prueba física irrefutable de que algo profundo y real sucede dentro de nosotros cuando nos conectamos. El mundo contuvo la respiración. Durante siglos, la fe y la razón caminaron por aceras opuestas, pero allí, en aquel laboratorio, estaban a punto de colisionar. Cuando las primeras imágenes comenzaron a aparecer en los monitores, los científicos esperaban ver un área específica del cerebro iluminarse como un árbol de Navidad, el tan anhelado centro de la fe. Pero lo que vieron fue todo lo contrario, algo que desafiaba toda lógica. Para que la conexión divina ocurriera, una parte crucial del cerebro no necesitaba encenderse, necesitaba apagarse. Un interruptor secreto tenía que ser desactivado.
Ese interruptor secreto, esa parte del cerebro que necesitaba apagarse para que el universo pudiera entrar, tiene un nombre. Es el lóbulo parietal superior. Y su función en nuestro día a día es tan fundamental que la ignoramos por completo. Piensa en él como el GPS neurológico de tu cuerpo. Es el que constantemente define tus límites físicos, la frontera exacta donde tu yo termina y el resto del mundo comienza. Es esa área la que te permite coger un vaso de agua sin fallar, la que te da la noción de que eres una entidad separada, una isla de conciencia navegando por el espacio. Y fue exactamente ahí, en el centro de mando de nuestro sentido de individualidad, donde se hizo el descubrimiento más impactante. En los momentos exactos de oración y meditación más profundas, la actividad en el lóbulo parietal no solo disminuía, se desplomaba. El GPS se apagaba. ¿Comprendes la magnitud de esta revelación? Aquel ruido mental, aquella sensación de ser un individuo aislado, encerrado dentro de la propia cabeza, no es una verdad filosófica, es una función cerebral, y esa función puede ser literalmente silenciada. Cuando el lóbulo parietal se calla, la barrera entre el yo y el no yo se disuelve. La percepción de ser una entidad separada desaparece y el cerebro es inundado por una sensación de unidad absoluta, de conexión total con todo lo que existe. Es por eso que los científicos apodaron este descubrimiento el punto de Dios. No porque Dios estuviera físicamente ahí, sino porque al silenciar esa área, el cerebro finalmente tenía permiso para experimentar ese sentimiento de pertenecer al todo, la sensación de volver a casa. La neurociencia moderna, con toda su tecnología de punta, necesitó décadas para encontrar este interruptor. Publicaron en revistas, dieron conferencias, celebraron este nuevo descubrimiento como una revolución en la comprensión de la conciencia, pero la verdad secreta y prohibida es que el manual de instrucciones para apagar esta parte del cerebro, la orden exacta para silenciar el yo, fue escrito hace más de 2700 años, en un único y misterioso versículo. La orden, la instrucción precisa para iniciar el apagado del lóbulo parietal, estaba escondida a la vista de todos, en uno de los textos más leídos del mundo. Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase y hemos pensado que era solo una bella metáfora, una forma poética de decir cálmate? La verdad secreta, ahora revelada por la neurociencia, es que esto nunca fue poesía. Fue un manual técnico, una orden neurológica de una precisión aterradora. Estad quietos no es una petición de silencio, es una orden directa para cesar el flujo de datos que alimenta tu GPS interno, para dejar de informar a tu cerebro dónde termina el yo. Es el primer paso para apagar el interruptor. Y la segunda parte, y conoced que yo soy Dios. La palabra hebrea original para conocer aquí no significa un conocimiento intelectual de libros, significa un conocimiento por experiencia, una percepción directa. El versículo es una ecuación causa-efecto. Primero ejecuta la orden de aquietarte, apaga el sentido de separación, entonces, como resultado directo, experimentarás la unidad, lo conocerás. Este concepto resuena en todas las tradiciones espirituales. Es el vaciarse para llenarse del cristianismo, la idea de que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que lo divino pueda manifestarse, el yo necesita retirarse. Es el anatta, el no yo del budismo. La ciencia ahora prueba que este vaciamiento no es un concepto abstracto, es un evento neurológico. Es el silenciamiento deliberado del lóbulo parietal. La sabiduría antigua no era primitiva, era una ciencia de la conciencia que no necesitaba máquinas para mapear el cerebro. Enseñaba cómo operarlo. Durante milenios, la humanidad usó la oración, el silencio y la meditación para seguir esta orden y apagar voluntariamente el interruptor del yo. Pero la ciencia, en su impaciencia y arrogancia, se hizo una pregunta prohibida. ¿Y si pudiéramos encontrar ese interruptor y simplemente forzar su apagado? ¿Y si en lugar de seguir el manual antiguo, pudiéramos construir una máquina que invadiera el cerebro y pulsara el botón de Dios a la fuerza?
Esa pregunta prohibida no se quedó en la teoría. Un neurocientífico llamado Michael Persinger decidió construir la máquina. En los años 80, creó uno de los artefactos más controvertidos de la historia de la ciencia, un casco de motocicleta modificado, equipado con electroimanes, que se conoció como el casco de Dios. La teoría de Persinger era herética y fascinante. Él creía que las experiencias espirituales más profundas, la sensación de una presencia invisible en la habitación, el sentimiento de estar siendo observado por un ángel o incluso la presencia de Dios mismo, no eran mensajes de lo divino, eran, en realidad, microtormentas eléctricas, eventos neurológicos específicos localizados en los lóbulos temporales del cerebro. Y si estaba en lo cierto, eso significaba que no necesitaba esperar a que ocurrieran, podía provocarlas. El experimento era simple y aterrador. Los voluntarios se sentaban en una habitación silenciosa, con los ojos vendados, y usaban el casco. Persinger entonces aplicaba campos magnéticos débiles y complejos, diseñados para imitar la actividad cerebral de una experiencia mística. Intentaba literalmente hackear la percepción de la realidad, engañar al cerebro para que sintiera una presencia que no estaba ahí. Los resultados fueron impactantes e iniciaron un debate que dura hasta hoy. Un porcentaje significativo de los participantes reportó sensaciones extrañas e inexplicables. Algunos sintieron una presencia siniestra, un fantasma en la habitación. Otros describieron una entidad benevolente, una sensación de paz y amor universal. La pregunta que estalló en el mundo científico fue devastadora. ¿Podía la fe, la conexión con lo sagrado, reducirse a un pulso electromagnético? ¿Era nuestra espiritualidad solo un fantasma en la máquina de nuestro cerebro? La experiencia de Persinger, aunque polémica y nunca replicada con éxito, reveló un fallo fatal en su premisa. Intentó encontrar la firma de Dios usando solo la electricidad de la mente, tratando el cerebro como un ordenador de carne aislado del resto del cuerpo, pero ignoró la verdad secreta que los místicos y sabios siempre supieron. La verdadera comunicación con el universo no es una línea directa con el cerebro, necesita pasar primero por otro órgano. Existe un puente físico, un cable biológico que conecta tus pensamientos con lo que sientes, y esa es la conexión que la ciencia ahora está demostrando que es el verdadero canal para la intuición y la sabiduría. Ese puente biológico, ese canal secreto de comunicación es el nervio vago. Los científicos lo llaman la autopista del alma y es la pieza que faltaba en el rompecabezas de la conciencia. Este nervio es la estructura más larga y compleja que emerge de tu cerebro, descendiendo y conectándose con casi todos tus órganos vitales, la garganta, los pulmones, el estómago y, lo más importante, el corazón. Durante siglos, la medicina cometió un error fundamental. Se creía que el nervio vago era una vía de sentido único, el cerebro como un general ladrando órdenes a los órganos, sus soldados. Pero la verdad revelada, que puso la neurociencia patas arriba, es que más del 80% del tráfico de información en esta autopista fluye en la dirección opuesta, de tu cuerpo a tu cerebro. ¿Entiendes lo que esto significa? Tu cerebro no es un dictador aislado, es un oyente. Pasa la mayor parte del tiempo recibiendo señales e información de tu corazón y de tu intestino. Esa sensación visceral, esa opresión en el pecho antes de una mala noticia, la certeza en el estómago que te guió en una decisión, eso nunca fue imaginación. Era tu cuerpo enviando datos de alta resolución a tu mente a través del nervio vago. La frase "escucha a tu corazón" ha dejado de ser un consejo poético para convertirse en una instrucción biológica. La ciencia ha descubierto que la estimulación de este nervio, algo que hacemos naturalmente a través de la respiración profunda y la meditación, aumenta los sentimientos de compasión y empatía y calma el sistema nervioso, disminuyendo el ruido mental que te aísla. Es la prueba física de que el corazón puede efectivamente guiar a la mente. Calmar el yo en el lóbulo parietal es el primer paso. Abrir el canal de comunicación con el corazón a través del nervio vago es el segundo. Pero cuando estos dos eventos prohibidos ocurren simultáneamente, algo extraordinario se genera. El cerebro entero, en perfecta armonía con el corazón, comienza a vibrar en una frecuencia de onda tan rara, tan poderosa, que durante mucho tiempo fue considerada solo una leyenda entre los monjes más experimentados. Es la firma eléctrica de la iluminación y la ciencia, finalmente, ha logrado grabarla.
Esa firma eléctrica tiene un nombre, ritmo gamma. Son las ondas cerebrales de más alta frecuencia jamás detectadas. Una verdadera sinfonía neurológica donde vastas áreas del cerebro se disparan al unísono, más de 40 veces por segundo. Si el estado de ansiedad y ruido mental es una orquesta desafinada donde cada músico toca una canción diferente, el estado gamma es esa misma orquesta tocando la más perfecta y poderosa armonía. Para la mayoría de las personas, estas ondas aparecen en ráfagas minúsculas y raras, en los llamados momentos eureka, cuando tenemos una súbita explosión de claridad o resolvemos un problema complejo. Dura apenas una fracción de segundo, pero la ciencia quería saber, ¿sería posible vivir en ese estado? Para descubrirlo, fueron a buscar a los mayores expertos en conciencia del planeta, monjes tibetanos con más de 20.000 horas de meditación. Lo que descubrieron dentro de los cerebros de estos monjes reescribió los libros de neurociencia. Durante la meditación, los monjes no producían solo pequeñas ráfagas de ondas gamma, las generaban voluntariamente, con una amplitud y poder jamás vistos en un cerebro humano, y lograban sostener ese estado por largos periodos. Era la prueba irrefutable. El estado de iluminación, de conciencia expandida y compasión que las tradiciones místicas describen desde hace milenios, no era una abstracción filosófica, era un estado eléctrico real, medible y entrenable. Es la frecuencia neurológica de la felicidad profunda, de los insights que cambian la vida y de una conexión tan intensa que disuelve la frontera entre el yo y el universo. Es tu cerebro operando a su máxima capacidad, como un rayo láser de pura conciencia. Durante décadas, la neurociencia operó bajo una premisa fundamental, que el cerebro crea la conciencia, al igual que una central eléctrica genera electricidad. Todos estos descubrimientos, el punto de Dios, el nervio vago, las ondas gamma, fueron vistos como los mecanismos de esa creación, pero esta firma gamma, tan pura y coherente, llevó a una teoría prohibida proveniente de la física cuántica que lo pone todo patas arriba. El descubrimiento final es el más impactante de todos. Tu cerebro no es una central eléctrica, no genera nada, es solo el receptor, una antena biológica sintonizada con una conciencia que ya existe, fuera de ti, en todo el universo. Esta teoría prohibida nace en la frontera más radical de la ciencia, en la neurociencia cuántica. Físicos y matemáticos como Sir Roger Penrose proponen algo que suena a ciencia ficción, que la conciencia no es generada por las neuronas, sino por procesos cuánticos que ocurren dentro de sus estructuras más ínfimas. Desde esta visión, la conciencia no está contenida dentro de tu cráneo, es una propiedad fundamental del universo, como la gravedad o la luz. Tu cerebro, entonces, con su complejidad biológica, evolucionó no para crear la conciencia, sino para recibirla, para canalizarla y para experimentarla. Tu cerebro no es el compositor de la música, es la radio perfectamente construida para captar la sinfonía cósmica que suena todo el tiempo. Esta idea de una conciencia que existe fuera de nosotros no es nueva. Décadas antes de la física cuántica, el legendario psicólogo Carl Jung la llamó el inconsciente colectivo. Lo describió como una Internet espiritual de la humanidad, un campo de información compartido que contiene todos los mitos, arquetipos y experiencias de nuestra especie. Y si profundizamos aún más en el conocimiento prohibido, las tradiciones esotéricas hablan de esto desde hace milenios, usando otro nombre, los registros akáshicos, una biblioteca cósmica donde todo el conocimiento, todo el pasado, presente y futuro están almacenados. La ciencia de vanguardia, la psicología profunda y el misticismo antiguo están por primera vez en la historia apuntando a la misma verdad secreta. No estamos solos en nuestras mentes, estamos conectados a un océano de conciencia. Y esta es la revelación final. El ruido mental que te aísla es la estática que te impide sintonizar la frecuencia. El interruptor en el lóbulo parietal no te apaga a ti, apaga el ego para que la señal del universo pueda entrar. El nervio vago ajusta tu antena, alineando tu mente con tu corazón para una recepción más clara. Y las ondas gamma son la prueba irrefutable de que la sintonía se ha realizado con éxito. No necesitas crear la paz, la sabiduría o la conexión, solo necesitas aprender a sintonizarlas. La pregunta secreta nunca fue ¿qué soy?, sino ¿en qué frecuencia está operando mi antena?
Entonces, ¿cómo apagar el ruido y sintonizar la frecuencia del universo? La verdad secreta es que ya tienes todas las claves. La respuesta no es una nueva técnica mística, sino la aplicación consciente de todo lo que ha sido revelado. La primera orden es la más antigua. Estad quietos. Encuentra momentos de silencio, apaga las distracciones, medita. Al hacer esto, no estás simplemente relajándote. Estás activamente disminuyendo el flujo de datos hacia tu lóbulo parietal, hacia el GPS de tu ego. Estás intencionadamente silenciando la parte de tu cerebro que grita "estoy separado". La segunda orden es biológica. Respira hondo y escucha tu corazón. Una respiración lenta y profunda es la herramienta más poderosa que posees para estimular tu nervio vago. Es una señal directa que envías desde tu cuerpo a tu cerebro, diciendo "estoy a salvo". Esa señal calma el ruido de la supervivencia y abre tu antena para recibir información más útil. Y la tercera y última orden es la más importante. Confía en la señal. Esa intuición, ese escalofrío, esa idea que surge de la nada cuando estás en calma. Eso no es aleatorio. Es tu antena captando la transmisión. La ciencia ahora te da permiso para confiar en aquello que tu alma siempre supo que era verdad. No estás solo. La sensación de aislamiento es la mayor mentira contada por el ruido mental. Y quizás la mayor promesa de esta nueva ciencia es la paz que trae ante el mayor miedo humano. Si la conciencia es universal y tu cerebro es solo un receptor temporal, entonces el fin de la antena no es el fin de la música. La muerte deja de ser un punto final para convertirse, quién sabe, en un retorno a la fuente. El ruido mental te convence de que eres una gota de agua, separada y perdida en medio de la tormenta. Todo este viaje de la neurociencia a la física cuántica revela la verdad prohibida. No eres la gota, eres el océano entero experimentándose a sí mismo en un punto focal llamado tú. Así que respira, silencia tu mente, sintoniza tu corazón y recuerda quién realmente eres. No eres el ruido, tampoco eres la antena. Esa es la verdad final que conecta la ciencia prohibida con la sabiduría eterna. El ruido, la ansiedad, el ego, todo eso es solo estática, la interferencia de un receptor mal sintonizado. La gran revelación no es que tienes una conexión con el universo. La revelación es que tú eres el universo expresándose a través de una antena biológica. No eres una gota de agua con miedo al océano, eres el océano entero contenido dentro de una sola gota. Esa es la recompensa por haber atravesado todo este conocimiento, la paz de entender finalmente quién eres en realidad. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Cómo llevas esta verdad a tu vida? La aplicación es más simple y más profunda que cualquier técnica. La próxima vez que el ruido mental comience, que la voz de la duda y la ansiedad grite, simplemente detente y con curiosidad genuina pregúntate, ¿quién está escuchando todo esto? Esa pregunta por sí sola es la clave. Te desplaza del ruido a la posición del oyente, del observador silencioso, de la conciencia pura que es tu verdadera naturaleza. En ese silencio, la sintonía ocurre. Para que sigamos explorando juntos las herramientas secretas que silencian el ruido y despiertan nuestro potencial prohibido, si sentiste la verdad en lo que se ha dicho aquí, sé parte de este movimiento. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y lo más importante, ayuda a expandir la conciencia de todos los que llegan aquí. Comenta abajo cuál fue la mayor revelación que este video te trajo. Lo que compartes es un faro para los demás. Este es solo el comienzo del viaje. Ahora que hemos aprendido a sintonizar la frecuencia, en nuestro próximo encuentro vamos a descubrir cómo usar esa sintonía para navegar por la realidad. Hasta entonces, practica el silencio y recuerda quién realmente eres.